Buenas tardes, queridos estudiantes. Esta clase, como les dije, iba a ser grabada, entonces vamos a proceder con la continuación de la clase anterior. Bueno, como recordatorio, la clase anterior vimos lo que es la forma canónica de la parábola, pero con centro en el origen, ¿verdad? Entonces, ahora nos toca ver la forma canónica igual de la ecuación de la parábola, pero con un vértice que no es el origen, o sea, vértice h, k, tal cual como lo habíamos hecho en la circunferencia. Entonces, como les decía, esta cónica tiene mucha particularidad, porque no es solamente como la circunferencia, que es solamente una ecuación canónica, perdón. Aquí son más. En todo caso, ya vimos las cuatro primeras, que eran con centro en el origen. Ahora vamos a ver otras cuatro, ¿verdad? Del mismo esquema, la única diferencia de que ahora no es en el origen, sino en un vértice H. Entonces, como ustedes ven aquí en el gráfico, ¿verdad? Aquí en el gráfico tenemos el eje de coordenadas XY, y donde el vértice, ¿verdad? El vértice BH, K no es el 0,5. Entonces, cuando pasa eso, acuérdense que la distancia del vértice al foco vale P, como siempre se lo dije en la clase anterior, y la misma distancia del vértice a la directriz también vale P. Entonces, nosotros para poder hallar, aquí he hecho un cuadrito, ¿verdad? Para poder hallar cada coordenada, por ejemplo, las coordenadas del foco, la primera columna, dice f sub 0 igual h, k más p. Acuérdense que h, k son las coordenadas. ¿Por qué más p? Ok, nos vamos al gráfico. Miren el gráfico aquí. El foco está arriba del vértice h, k. Como está arriba, ¿sí? Entonces nosotros le vamos a sumar. Es como que estamos subiendo p unidades. Entonces vamos a sumar ese valor de p, ¿verdad? Entonces, miren cómo queda la coordenada, h igual a k más p, ¿verdad? Asimismo, la directriz, en cambio, está debajo del vértice. Si está debajo, se supone que le vamos a restar, ¿sí? Entonces, como la recta pasa por y igual k, ¿verdad? Entonces, le vamos a restar k menos p, ¿sí? K menos p. Entonces, esas serían las ecuaciones del foco y de la directriz. Por lo tanto, la ecuación canónica queda x menos h al cuadrado igual a 4p y menos k. Entonces, exactamente la misma que la anterior, pero, sin embargo, ahora ya no es el 0,0, porque si h vale 0, aquí queda 0 y solo queda x cuadrado. Si el k vale 0, entonces solamente queda el y solito. Entonces, como no es así, la ecuación es x menos h al cuadrado igual a 4p y menos k. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente. La siguiente, en cambio, mire cómo es. Ahora es la parábola cóncava hacia abajo, ¿verdad? Entonces la única diferencia aquí es que la ecuación es con negativo. Miren cómo está aquí, ¿no? Miren el puntero del mouse, ¿sí? Con negativo. Entonces si es negativo, por lo tanto va hacia abajo. Entonces mira lo que va a pasar ahora. El vértice sigue siendo h, k, pero el foco, que siempre tiene que estar dentro de la parábola, acuérdense de este esquema, ¿no? Va a estar siempre ahora abajo del vector, del vértice V. Por lo tanto, yo le voy a restar P unidades, ¿sí? Porque vale la distancia, eso es lo que vale la distancia del vértice del foco, P unidades al valor de K. ¿Por qué acá? Porque se supone que se está moviendo en el eje Y, ¿sí? Y K es la coordenada del eje Y. Entonces me estoy moviendo hacia abajo. Como me estoy moviendo hacia abajo, le resto P unidades a la coordenada Y, que es K en este caso. Y en cambio, la directriz que está subiendo, ¿verdad? P unidades hacia arriba. Entonces le voy a sumar K perdón, le voy a sumar P al valor de K. ¿Sí? Entonces, en la anterior, en cambio, le sumábamos porque el vértice estaba arriba, ahora como está la cóncava hacia abajo, ¿verdad? Entonces vamos a estar de esa manera, ¿sí? Entonces repito, el foco, P unidades hacia abajo y la directriz P unidades hacia arriba. Siempre sumándole a la coordenada Y, que en este caso es K. ¿Sí? Entonces así queda f sub 0 h, k menos p, la directriz y igual a k más p, y la ecuación queda x menos h al cuadrado igual a menos 4p igual por y menos k. Listo. Siguiente. La siguiente, en cambio, es una ecuación con eje horizontal, ¿verdad? Con eje horizontal, eje focal horizontal, ¿sí?
Por lo tanto, ahora mire cómo va a cambiar. El vértice es HK, como lo ven ahí, pero el foco está ahora a la derecha, ¿verdad? Si está a la derecha, yo tengo que sumarle, porque a la derecha se suma, acuérdense como convencionalmente signos, ¿no? A la derecha tenemos que sumarle, pero ¿a quién le sumamos? A la coordenada X, que es la H. Entonces aquí está H más P, ¿sí? Y asimismo, la directriz está a la misma distancia P, pero a la izquierda, entonces le restamos, mire, H menos P. ¿Pero por qué le restamos a la H? Porque es horizontalmente, se está moviendo a la izquierda o a la derecha, ¿no? Entonces, por eso tengo que sumar o restar respectivamente a la coordenada X, ¿sí? Entonces queda como, mire, como queda el foco. H más P ahora, coma K, y la directriz X igual a H menos P. X porque estamos hablando ahora en el eje horizontal, ¿sí? Y la ecuación queda Y menos K al cuadrado igual a 4P X menos H, ¿sí? Entonces acuérdense que cuando la Y está elevada al cuadrado es porque ese eje X es perpendicular a este eje Y, ¿no? Bueno, y la última, que no es otra cosa que la misma parábola, pero del otro lado, ¿verdad? Estamos hablando que el vértice está aquí en el origen y ahora el foco está a la izquierda. Entonces, si está a la izquierda, yo voy a restar P unidades ¿a quién? A la coordenada X, porque se está moviendo a la izquierda. Entonces, la coordenada X es P, X, H menos P, perdón, coma K. Y asimismo, la directriz, que está P unidades a la derecha, entonces yo voy a sumarle a H, que es la coordenada X, más P. ¿Sí? Entonces, mira cómo queda. H menos P, K, el foco, la directriz H más P, ¿verdad? Y la ecuación queda Y menos K al cuadrado igual a menos 4P por X menos H. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la ecuación canónica con vértices HK. Entonces, esta es la última y cuarta ecuación. Y vamos a ver aquí lo siguiente. Tenemos un pequeño resumen para que ustedes se las graben, que no es tan difícil, solo es cuestión de grabárselas. Ahí están las 4 ocasiones en las que no es centrada en el origen, ¿verdad? Dice, se puede resumir que la variable con término cuadrático determina la dirección del eje de simetría de la parábola. Perpendicularidad, lo que yo le decía, ¿no? Y el signo del término lineal determina la dirección de la concavidad. Entonces, en el primer caso, x menos h al cuadrado igual a 4p y menos k. ¿Cómo saber? Bien, como tengo x cuadrado, por lo tanto, será el eje focal, que es este, déjenme ver si pongo un marcador para que ustedes vean. Ya, el eje focal es este que está aquí, ¿verdad? Es perpendicular a esta variable, ¿sí ven? Es perpendicular a esta variable. Entonces, es perpendicular a esta variable. Volvamos. Entonces, aquí también es lo mismo, ¿no? ¿Verdad? En la segunda, x menos h al cuadrado igual a menos 4p. Entonces, es el mismo caso. Esta es perpendicular al eje X. Parece que el eje X es horizontal, entonces es perpendicular a ese eje. Y es negativo porque está hacia abajo, como ya lo sabemos. ¿Sí? Lo mismo hacemos aquí en la tercera, y menos k al cuadrado. Entonces, como la y está al cuadrado, estamos hablando de que este eje focal es perpendicular al eje y, que es vertical, es perpendicular, pues se llama perpendicularidad, ¿no? Y asimismo, el y cuadrado, que es lo mismo, como está negativo, entonces sería para el otro lado, pero es la misma forma, ¿no? Es perpendicular al eje Y. El eje Y, voy a ponerlo aquí con rojo para que ustedes lo vean en todos los casos. Bueno, en el caso de acá, ¿no? Este es el eje Y, este es el eje Y, entonces ahí se forma la perpendicularidad de la una y perpendicularidad de la otra. Lo mismo en el caso de acá. El eje X es perpendicular a la línea azul, que es el eje focal. Bueno, aquí no lo puse, bueno, lo voy a volver a poner. Este es perpendicular y el otro azul era el eje vertical, ¿no? Entonces, ahí existe la perpendicularidad que siempre estamos hablando, ¿sí? Entonces, eso es importante siempre saber, la perpendicularidad que existe en los términos que están al cuadrado. Y el negativo lo que hace es la concavidad, ¿no? Si es positivo, cóncavo hacia arriba, como ya lo hemos estudiado en las funciones, y negativo, cóncavo hacia abajo. Como acá en la otra es positivo, entonces sería a la cóncava a la derecha, y esto es cóncava a la izquierda si es negativo, ¿sí? Entonces, eso sería por la parte de este pequeño resumen, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver ahora la parte de la forma general de una parábola, la ecuación general de una parábola. Así mismo como la
circunferencia tenía forma general, la ecuación de la parábola también. La única diferencia es que aquí sí solamente hay dos, ¿no? ¿Verdad? Porque estamos hablando de que en el eje vertical, bueno, vamos leyendo, ¿no? Dice, para hallar esta forma general de la parábola, solo tendríamos que desarrollar el binomio y realizar la transposición de términos y nos quedaría así según los ejes coordenados. Entonces, ¿qué es lo que decimos? A ver, voy a retroceder un poquito para que ustedes vean. Esta ecuación que es canónica, yo voy a elaborarla, así como lo hacíamos en la circunferencia. Elevamos al cuadrado. Aquí en cambio tenemos que hacer ley distributiva, ¿no? ¿Verdad? Déjame poner un marcador. Ya, aquí elevamos al cuadrado, ¿verdad? Esto hacemos ley distributiva y transposición de términos para que nos quede de la forma que estamos viendo acá. ¿Sí? De la forma que estamos viendo acá. Entonces, así nos va a quedar esta, ya una vez resuelta la ecuación, ¿verdad? Entonces, se reduce a dos nomás, porque para el eje vertical, estamos hablando de que el eje vertical es este, ¿verdad? Hay dos. Hay una que es así y la otra que es así, ¿verdad? Pero ambos casos están sobre el eje vertical, por lo tanto, si yo desarrollo la ecuación, lo que va a diferir es el signo. Entonces aquí en vez de ser signo más, pueden ser signo menos por algún lado, ¿no? Entonces esa es la única diferencia. Y en el eje horizontal, que es así, ¿verdad? Hay dos casos también. Puede ser así o puede ser de esta forma, ¿verdad? Entonces, igual, los dos casos pertenecen al mismo eje horizontal, por lo tanto se reducen a una misma ecuación. Ahora, lo que cambia son las letras. Bueno, las letras, indistintamente de que valgan enteros, porque son enteros normalmente, hemos diferenciado, ¿por qué? Porque la X no puede ser la misma que la Y en el sentido de variable. Por eso hemos tratado de poner otra letra, pero no significa que los números no puedan ser iguales. Y eso es coincidencia, no es que no va a pasar. Bueno, aquí sí, de X, Y F. No estamos hablando de que sí. Ahora va a haber solamente un término cuadrático, los otros dos, que son de los ejes, ¿verdad? X y la F del término constante. No es como la ecuación de la circunferencia, que era, aquí lo voy a poner, X cuadrado más Y cuadrado, ¿verdad? Más, bueno, aquí sería, supongamos que sea X, no importa, supongamos que los coeficientes valgan 1, no importa. Y más la constante F, supongamos que sea así. Ya, ya. Mira la diferencia. Aquí tenemos dos términos cuadráticos. Ahora aquí solamente tenemos uno. Eso es la primera diferencia entre la parábola y la circunferencia. ¿Ya? Aquí vamos a tener solamente un término cuadrático y los otros dos no van a ser cuadráticos, ¿no? ¿Verdad? Y asimismo en el eje horizontal, en cambio, en el eje horizontal, repito, el eje horizontal es porque ese eje es perpendicular al eje Y. Por eso se llama eje horizontal. Lo mismo acá, eje vertical es perpendicular al X, ¿sí? Entonces sería Y cuadrado más de X más Y más F, ¿no? Entonces lo único que va a diferenciar aquí son la variable al cuadrado. Esa es la que va a diferenciar nada más. De ahí el resto es lo mismo. Entonces, bueno, vamos a proseguir con un ejemplo si no me equivoco. A ver, aquí, ya. Bueno, no, vamos a seguir explicando la parte de la ecuación general de la parábola, ¿verdad? Dice, dado una ecuación de los tipos, aquí está, dos tipos, porque no hay más, el uno con x cuadrado y el otro con y cuadrado, uno con x cuadrado y el otro con y cuadrado, porque el x cuadrado es perpendicular al eje perpendicular al eje X, ¿no? Ahora estamos hablando de el eje vertical, y aquí el Y es el eje horizontal que es perpendicular al eje Y. Bien, entonces, bueno, dice, donde A, B, D, E y F son reales, importante, los coeficientes son números reales, y A, E y B, D deben ser diferentes de cero. ¿Por qué? Porque si estos son ceros, no habría parábola, ¿no? Si X, X cuadrado o Y son ceros, o Y cuadrado, X o Y son ceros, entonces no existiría parábola, ¿no? Sería una simple recta. Y no, estamos analizando la parte parabólica, ¿no? Entonces, por eso debe de ser distinto de cero, ¿no? Dice, siempre es posible reducirla a la forma canónica de una parábola. Para ello, se completa un trinomio cuadrado perfecto. Entonces vamos a usar el mismo método, ¿sí? En la variable con término cuadrático y se manipula adecuadamente el otro miembro de la ecuación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros para poder hallar los elementos de la parábola, si me piden todos los elementos, ¿verdad? Que así como me lo pedían en la parte de circunferencia, acá es igual, ¿no? ¿Verdad? Tenemos que partir de la ecuación, de la ecuación general de la parábola, en este caso,
y hacer el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Completar el cuadrado, lo que se llama, completar el cuadrado, exactamente lo mismo. Entonces, vamos a proceder a hacer un ejemplo para que ustedes vean. Lo que pasa es que es un poquito más laborioso. Entonces, lo he tratado de hacer lo más explicativo posible. Entonces, primer ejemplo. Determine, ¿verdad?, la forma canónica de la ecuación de la parábola, ¿sí? Encuentre su vértice, su foco y la ecuación de su recta directriz. Solo me están pidiendo eso, vértice, foco y ecuación de la directriz, ¿sí? Entonces, aquí partimos la ecuación, miren, ¿sí? 2x cuadrado más 8x más 3y menos 5. Entonces, primero tenemos que darnos cuenta cómo es la forma de la parábola. Entonces, si yo me doy cuenta, tengo x cuadrado. Este x cuadrado quiere decir que es el eje vertical, porque es perpendicular a x. Entonces ya sabemos que la gráfica es de forma vertical. Entonces estamos hablando que es así, ¿verdad? Ahora, lo que tenemos que ver, ya una vez convirtiendo, porque puede salir así, o puede salir así. No lo sé. Una de las dos puede salir. Todavía no lo sé porque tengo que ir completando el cuadrado, para que será negativo o positivo, no lo sé todavía, pero lo que sí sé es que como es x cuadrado, el eje es vertical, perpendicular al eje x. Acuérdense que el eje x, que lo voy a poner con azul, el eje x es este, ¿verdad? Este es el eje x. Entonces, este vertical es perpendicular al eje x, ¿no? ¿Por qué? Porque dice x cuadrado. Correcto. Entonces, sigamos. Bueno, vamos a partir de eso para ver qué pasa. Bien, dice, puesto que la ecuación dada tiene un término de x cuadrado, habrá que transformarla al tipo, justamente lo que te decía, ¿no? X menos h al cuadrado, igual a más menos, dependiendo si es positivo o negativo, 4p y menos k. Entonces ya sabíamos que esta forma era la recta, ya sabíamos, porque estamos hablando de que es x al cuadrado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, de ley tiene que llevar a esta forma, a la forma canónica, con positivo o negativo, dependiendo del valor que nos vaya a salir. Bueno, entonces vamos a empezar haciendo, a ver, lo primero que vamos a hacer aquí es la misma ecuación que tengo aquí, la he escrito, tal forma en la parte de arriba, y vamos a empezar a operar. ¿Cómo hacemos? A ver, agrupamos los variables que son cuadráticos para poder completar el cuadrado. En la circunferencia, como eran dos, los dos lo dejamos de ese lado. Pero en este caso no, en este caso solamente es uno. El resto se va al otro lado, ¿no? Antes solamente pasábamos el término constante. Ahora no, ahora lo pasamos también el y. Porque el y, al no tener término cuadrático, no va a haber manera posible de completar el cuadrado. Pero en x sí. Bueno, entonces antes de eso, tengo que tener siempre solo el x cuadrado, como lo teníamos antes, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿aquí qué hacemos? Sacamos factor común 2. Si sacamos un factor común 2, adentro del paréntesis me queda x cuadrado más 4x. ¿Por qué? Porque si yo multiplico la ley distributiva, ¿verdad?, me queda igual lo que está arriba, 2 por x y 2 por 4, 8. No es otra cosa que un factor común. En el siguiente lado no hacemos nada, lo dejamos tal cual como está ahí. Sigamos. Ese 2 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. Aquí está. Va a pasar al otro lado a dividir. Y esta expresión que queda, esta es la expresión que voy a completar el cuadrado. ¿Cómo lo completamos? De la siguiente forma. Bueno, en el siguiente paso, lo que he hecho aquí, como está el 2 dividiendo para los dos, lo he separado una fracción aquí y una fracción acá para después hacer una suma más adelante, ¿no? Para poder hacer denominador común, bueno, porque son fracciones. Bueno, entonces veamos. Lo he hecho aquí más explicativamente. La fórmula sería así, ¿no? Del trinomio cuadrado perfecto es el valor de 4, lo dividimos para 2 y lo elevamos al cuadrado. Aquí está. ¿Sí? Lo dividimos para 2 y lo elevamos al cuadrado. La otra parte queda igual, no la he movido absolutamente nada, todo igualito que lo de acá. ¿Verdad? Seguimos acá en la parte derecha. Bueno, al hacer eso, 4 dividido para 2 al cuadrado me da 4. Aquí está, ¿no? Pero como estamos aumentando este valor tal cual como lo hicimos en la circunferencia, y para equilibrar la ecuación, aquí también aumentamos del otro lado. Y no ha pasado nada, porque estos 4 tranquilamente se pueden eliminar y no pasa nada. Entonces, el objetivo no es ese, el objetivo es equilibrar la ecuación, ¿no? Entonces, al equilibrar la ecuación queda de esta forma, x cuadrado más 4 más x cuadrado más 4x más 4. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a borrar un poquito. Vamos a sumar estos dos que se pueden sumar, porque con la y, en realidad, no vamos a lograr nada sumando con la y, pero sí vamos a lograr los dos reduciendo términos. Entonces aquí no es otra cosa que decir 4 por 2, 8, más 5, 13 y el mismo denominador. Repito, 4 por 2, 8, 8 más 5, 13 sobre 2. ¿Okay?
Y aquí lo dejamos exactamente igual a este término, ¿no? Y ahora sí factorizamos esto. Raíz cuadrada de x, x cuadrado, perdón, raíz cuadrada de x cuadrado de x, y raíz de 4, 2. ¿Listo? Y esta expresión queda exactamente la misma que el lado, ¿no? Menos 3y sobre 2 más 13 medios. Bien, ahora recién, ya una vez que tenemos esto, aquí ya no lo vamos a mover porque ya logramos el x menos h al cuadrado. Ya lo logramos, ¿no? ¿Verdad? Ya lo logramos. Lo que me falta lograr es el 4p por x menos h. Perdón, y menos k. Perdón, y menos k. Ya, eso es lo que me falta. Eso es lo que voy a hallar ahorita. Bien, vamos a ver. Mire qué lo hacemos aquí. La y tiene que estar solita. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos un factor común. Usted me va a decir, bueno, pero es que aquí no se puede sacar factor común. Correcto, no importa si no se puede sacar factor común. El factor común es una división simplemente. Entonces, ¿qué factor común vamos a sacar? El 3 medios. Y el negativo, porque no me interesa que adentro sea negativo, me interesa que afuera sea positivo o negativo, porque recuérdese que este signo es el que rige, más o menos. Entonces, en este caso tengo que sacar el signo negativo también, acompañado del 3 medios. Si fuese positivo, no hubiera problema, pero como es negativo, tengo que ponerlo negativo. Entonces, al hacer eso, dividimos 3 medios dividido para 3 medios, 1. O sacamos el 3 medios, ¿no? Y aquí, en cambio, como no es tan convencional, el 13 medios lo dividimos por el 3 medios. 13 medios dividimos para 3 medios, porque estamos hablando de un factor común. Si yo multiplico, voy a hacer con otro color, si yo multiplico menos 3 medios por y, me queda esto, y si yo multiplico menos 3 medios por este otro factor, es como que elimina el 3 medios de abajo, y me queda lo mismo que está arriba aquí en rojo. ¿Sí? Igualito, entonces no he hecho nada. Entonces lo que se hace es dividir la expresión de 13 medios, ¿sí?, para el factor común que estoy sacando. Siempre se hace lo mismo. ¿Listo? Entonces operamos, ¿no? Extremos con extremos y medios con medios. Bueno, este 2 se simplifica con este 2 y me queda solamente 13 tercios. ¿Sí vieron? Y aquí el 3 medios. Entonces ahí sí ya, miren cómo me queda la expresión. Aquí lo voy a escribir. Voy a borrar esto un ratito y aquí lo voy a escribir. X menos H, ¿verdad? Lo que ya llevar a este modelo, lo importante es llevar a este modelo igual a menos 4p, porque esa es la idea, 4p, ¿eh? Y y menos k. ¿Listo? Ya la hemos llevado a esta expresión canónica. Y ya sabemos que es negativo, miren, ya sabemos. Entonces, ¿para dónde será? ¿Sí? Perdón, ahí no. Ya, será así, ¿verdad? Y si es negativo, entonces sería esta es la parábola. Ya lo vamos a ver más abajo, ¿sí? Ya sabemos de esa manera. Mira cómo salió solito el signo negativo. Bien, entonces, bueno, sigamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Ya, entonces aquí, bueno, sigamos. Por lo tanto, la ecuación que tiene esta forma, ¿verdad? Que ya la sacamos, ya sabemos que esto salió del anterior, ¿sí? Igual manera he puesto la ecuación nuevamente aquí, ¿verdad?, para que vean que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, de aquí sacamos el vértice. A ver, este me da el vértice. Si es negativo, ¿verdad? Aquí estamos hablando, ¿no? Como la fórmula es negativa y aquí tengo positivo, le cambio el signo. Igual como hacíamos en la circunferencia. Y lo mismo acá. Como es negativo de la fórmula, igualito, ¿verdad? Entonces aquí no se cambia el signo. Exactamente igual a 13. Entonces el vértice me queda menos 2,13 tercios. ¿Sí? Si es positivo el 2, le cambio el signo. Acá como es negativo, lo dejo igual. Ya tengo el vértice. ¿Cómo saco la distancia P? Y eso es importante, repito. Si usted no tiene la distancia P, no puede sacar el foco y no puede sacar la directriz. Eso es importante. No lo puede hacer. Entonces, necesito el valor de P. ¿Cómo lo saco? Bueno, entonces yo sé que este valor equivale al 4P. Por lo tanto, aquí he puesto la ecuación 4P igual a 3 medios. Te va a decir, bueno, ¿y el signo? No importa. El signo, lo único que me da a mí es que la gráfica tenga esta forma. Nada más. ¿Ya? Para eso me sirve el negativo. Bien, entonces 4P igual a 3 medios. El 4 pasa a dividir tal cual como he hecho aquí al lado, ¿sí? Aquí lo pongo sobre 1 tal cual como lo he hecho, y hago extremos con extremos y medios con medios, 3 por 1, 3, y 3 octavos. Entonces ya sabemos que el P vale menos 3 octavos, ¿no? ¿Verdad? Porque bueno, era negativo acá. ¿Bien? Entonces, o 3 octavos, en realidad el signo no es muy importante que lo pongan, solamente es 3 octavos, ya vamos a ver después si eso suma o se resta, bueno, ya lo vamos a ver después. Bien, entonces ya tenemos entonces un ratito, ya tenemos el vértice, ¿verdad? Y tenemos la P, ¿sí? Entonces nos vamos a la siguiente, perdón, un ratito. Ya, nos vamos a la siguiente diapositiva.
y vamos a ver ya prácticamente la parte final. Bien, miren cómo está la gráfica, aquí ya estamos poniendo todo lo que necesitamos allá. A ver, bueno, una vez teniendo ya el vértice, que ya lo hemos puesto aquí, déjame poner un marcador, el vértice que lo he puesto aquí, ¿sí? Que es lo que, eso es mi punto de partida, el vértice, menos 2,13 tercios. Entonces lo he graficado aquí en este punto, que usted ve aquí, ¿verdad? Y de ahí vamos a partir. Como ya sabemos que P vale 3 octavos, ¿sí? Ya sabemos que P es igual a 3 octavos, ¿sí? Entonces vamos a ver, se supone que la gráfica es esta, y se supone que el foco está dentro de esta parábola, ¿no? Entonces, si está dentro de la parábola, ¿qué significa? Que yo voy a bajar P unidades. Entonces, si yo voy a bajar P unidades, entonces, mire cómo se resta. Mire cómo resta. Menos 3 octavos, porque estoy bajando P unidades. Sí, estoy bajando P unidades. ¿Y por qué bajando? Porque estamos en el eje Y. Sí, estamos en el eje Y. Ese es mi eje principal, mi eje focal. Entonces, tengo que bajar. Entonces, le resto a la coordenada Y. O sea, al hacer esta resta, 13 tercios menos 3 octavos, bueno, eso es básicamente una resta de fracciones. La respuesta es 95/24, ¿no? Y a la misma coordenada X, porque no he cambiado nada, repito, estoy moviéndome en el eje Y. Y lo mismo pasa con la recta directriz, ¿verdad? Como me estoy moviendo ahora hacia arriba para la recta directriz, P unidades hacia arriba, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a sumarle los 3 octavos, ¿sí? ¿A quién? A la coordenada Y, porque estamos moviéndonos en el eje, perdón, en el eje Y. Entonces, la directriz, como está hacia arriba, se suma y el foco, como está hacia abajo, se resta. Listo, ya tenemos la ecuación de la directriz, que no es otra cosa que y igual a la suma de esas dos fracciones, me queda esta expresión que está aquí. Ya una vez, o y igual a 113/24 avos, en forma de ecuación, que es igualada a 0, y menos 113/24 igual a 0. Entonces ya tengo las dos respuestas, ¿no? ¿Verdad? Ya tengo todas mis respuestas. Ya tengo el foco y ya tengo mi directriz. Y mire cómo queda aquí. Mire cómo queda aquí. ¿Sí? Entonces, básicamente, bueno, si lo queremos ver ya como que graficado exactamente, tendríamos que dividir 130 dividido para 24. Bueno, entonces aquí más o menos lo he hecho aquí. 1, 2, 3, 4, punto y pico. Y ahora 113, si ponemos una calculadora, 113 dividimos para 24, da 4,60 y pico, creo que. Sí. Bueno, en todo caso, así es, ¿no? Y lo mismo, 95 dividido para 24, entonces va a ser un poquito más abajo. Estamos hablando de que si nosotros dividimos eso, me va a dar 1, 2, 3, bueno, un poquito. Listo, entonces, repito, estos son solo, lo puedes dividir con la calculadora básicamente para poder saber si esos valores coinciden con este y es relativa coincidencia, ¿no? Entonces, bueno, jóvenes, eso ha sido esta explicación. Lo importante, repito, lo importante es ver el gráfico. Primero, vuelvo a hacer un resumen de todo esto. Primero, saber qué es. Si es, como en este caso, ¿no? X cuadrado, entonces estamos hablando de que es perpendicular a, pero sí, X cuadrado es perpendicular al eje X, ¿no? Déjame ver, no me acuerdo. La formulita, retroceder un poquito. ¿Ya? Bien. X cuadrado, ¿sí? Como es X cuadrado, entonces estamos hablando que es Y, perpendicular al eje X. Eso es importante. Entonces, una vez que ya sabemos que es Y, que el eje focal es Y, entonces se sube o se baja dependiendo de la concavidad. Si la concavidad es al revés, ¿no? Si la gráfica hubiese sido así, ¿sí? El foco estaría para arriba, ¿verdad? Y la directriz estaría hacia abajo. Entonces tendríamos que restar la P en caso de la directriz y sumar la P en el caso del foco. Pero como no es el caso, sino es el caso de que está cóncava hacia abajo, entonces ahí hacemos, restamos el foco, el valor de P, ¿verdad? Que es 3 octavos, nunca es negativo, sino positivo. Entonces restamos acá y en la directriz, en cambio, le sumamos porque está hacia arriba, ¿sí? Listo. Bueno, en todo caso, esto ha sido todo por hoy, por este video grabado. Tienen la potestad ustedes de revisarlo las veces que deseen, ¿sí? Para poder familiarizarse con esta expresión, ¿verdad? Bueno, jóvenes, entonces, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos. Chao, chao.